Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otra edición de Dicen que Dicen. Todos recordamos en la ciudad de Rosario, a través del programa Diario y por Radio 2, esa mañana cuando anunciábamos en forma de primicia, algo que nos sorprendió definitivamente a todos y a todo el país, la muerte del expresidente Néstor Kirchner. Mucho antes que los medios de Capital Federal, que los medios nacionales. Le comentamos a usted, señora, señor, que ve este programa en todo el país. Hoy vamos a estar con Seferino Reato. Brinda detalles de Salvo que muera antes. Su nuevo libro revela datos desconocidos sobre la muerte del expresidente y analiza de qué manera se reconfiguró el poder político después de la muerte de Kirchner. Con Seferino Reato vamos a hacer este programa y después estos auspicios. Auspician este programa Grupo Asegurador La Segunda. Municipalidad de Rosario. Helados La Montevideana, un helado que alimenta. Sport 78, Rosarino por deporte. Vamos a saludarlo a Seferino Reato, ya está en contacto con nosotros. Bienvenido al programa, Seferino. Gracias a vos. El título del libro, Salvo que me muera antes, es una frase de Néstor Kirchner. ¿Cuándo y en qué contexto dijo esta frase, Seferino? Néstor Kirchner se lo dijo a un grupo de dirigentes partidarios 2 semanas antes de su muerte en la residencia de Olivos. La frase fue: muchachos, el próximo presidente voy a ser yo, salvo que me muera antes, pero como un salvo que me muera antes diciendo no me voy a morir nunca, porque él creía que era Superman y los había convencido a todos de que su salud se había recuperado completamente. Bueno, hay varias versiones sobre la muerte de Néstor Kirchner. ¿Por qué desde el kirchnerismo no se preocupan por desmentirlas a ese conjunto, ¿no? Yo creo que contribuye todo a la creación del mito, que es una cosa tan argentina, ¿no? Las versiones hablan de una persona extraordinaria que tuvo una muerte extraordinaria, más allá de cuáles fueran. Hay algunos que dicen incluso que no se murió, que vino Chávez y se lo llevó a Venezuela. Otras versiones más hablan de que tanto Chávez como Néstor Kirchner murieron sospechosamente jóvenes, así entre comillas, ¿no? Hay otras versiones que indican que murió, pero que fue asesinado, que fue muerto por la edecán presidencial para poner fin a una pelea con la presidenta, es decir, entre los esposos. Y otros incluso dicen que lo mató Máximo Kirchner, precisamente para poner fin a esta pelea. Pero la verdad es que la mayoría de esas versiones son disparatadas de acuerdo a las fuentes que yo pude consultar, es decir, enfermeros, médicos, el funebrero que cuidó del cuerpo de Néstor Kirchner en el Calafate el día de la muerte. ¿Y cómo fueron esas últimas horas de Néstor Kirchner? Las últimas horas de Kirchner, él había llegado a Calafate junto con su esposa, que era la presidenta Cristina, venían de Río Gallegos, venían con un médico de los 14 que tenía la unidad médica presidencial, un médico que no era cardiólogo, que no tenía nada de nada, para cuidar de una persona que era enferma, que hacía un mes había tenido un episodio y le habían colocado un stent, que en ese mes no se había cuidado para nada, sino que, al contrario, había hecho todo lo que los médicos no le habían aconsejado hacer. Seferino. Las fuentes Sí. que yo consulté dicen que murió por un paro cardíaco, cuando se quiso incorporar se cayó, se desplomó y rozó su frente contra la mesita de luz, por eso todas las fuentes vieron un pequeño raspón en la frente. De inmediato Cristina llamó al médico que los acompañaba, que estaba en el Hotel Los Sauces, es decir, el chalet en Calafate queda al lado de ese hotel tan conocido, Los Sauces, y llegó y trató de hacer las clásicas maniobras de reanimación, pero no tenía nada, no tenía ni siquiera un desfibrilador, por lo tanto poco pudo hacer. Llamaron a la guardia y yo entrevisté justo al médico que estaba por finalizar su guardia de 24 horas, es el doctor Claudio Cirile, que llegó a la residencia
y vio justo cuando el médico presidencial trataba de reanimarlo, un médico que ni siquiera era cardiólogo. De inmediato lo llevaron al hospital y ahí en el shock room estuvieron unos 45 minutos tratando de reanimarlo, pero ya había llegado muerto a la casa según la fuente que consulté. Bueno, hablaste entonces con los médicos que lo atendieron, pero ¿cuál era la situación clínica de Néstor, más allá del stent ese que le colocaron? Porque él ya había tenido episodios, hemorragias internas, ¿no? Claro, sí, él al principio de la presidencia su problema era el estómago y él tenía colon irritable y siempre temió correr la misma desgracia de su papá, que murió joven por cáncer de colon. Pero después el problema de él pasó a ser el corazón y en febrero del 2010 había tenido otro episodio que fue una operación en la carótida. Es decir, ese año había tenido 2 episodios y como sabemos, dicen los cardiólogos, el corazón te avisa 2 veces y la tercera te mata. Pero él quería ser presidente, quería ser candidato a presidente, por lo tanto había convencido a todos de que era Superman, de que nada le podía pasar y de que estaba en perfecta forma física. Contanos de esa discusión con Hugo Moyano horas antes de la muerte de Kirchner. ¿Definitivamente existió? Sí, eso existió e incluso fue reactualizado porque yo no sabía algo de lo que me enteré ahí y al cual le dedico un buen espacio en mi libro. Ese mismo día de la muerte, el 27 de octubre del 2010, que era feriado porque era el día del censo, un miércoles, sí. hubo un velatorio privado en el chalet de los Kirchner a cajón abierto. Y en el momento de cerrar el cajón, claro, es el momento más difícil, más doloroso, el momento de la despedida. Primero habló Cristina, después habló Máximo, y Máximo dijo algo así: papá, te juro que a todos los que te hicieron esto los voy a hacer mierda, textualmente. Entonces todos empezaron a pensar a quiénes podría haberse referido y surgió el recuerdo de esta pelea con Moyano la noche anterior, una pelea fuerte por teléfono porque estaba en disputa el control del Partido Justicialista en la provincia de Buenos Aires. Moyano quería ser gobernador, claro, era una figura bastante autónoma, tenía poder autónomo, era el dueño, entre comillas, de la CGT, el secretario general de los camioneros, un aliado de Néstor Kirchner, pero despertando al recelo del presidente. De todos modos, esa versión del enojo como causante del paro cardíaco fue relativizado después. También se dijo que él estaba muy enojado, dolorido por la muerte de Mariano Ferreira, aquel joven militante de izquierda que había sido asesinado por una patota ferroviaria. En fin, yo ahí me detengo en esas versiones. Probablemente todo eso haya contribuido, pero no olvidemos que él era una persona que hacía política con todo el cuerpo y, digamos, sufría mucho estrés, pero era su manera de hacer política. Los médicos le habían sugerido que cambiara de vida, pero todas las fuentes consultadas dicen que si lo hubiera hecho probablemente se habría muerto antes, porque él tenía un estilo muy pasional de hacer política, y a tal punto que todo ese largo fin de semana, digamos, en Calafate, había discutido de política con un montón de personas, no solo con Moyano. Hablaste del velatorio íntimo en Santa Cruz. ¿Quiénes estuvieron allí? Y ahí ese velatorio en Calafate duró 4 horas. La primera hora y media estuvieron los más íntimos, es decir, Cristina, Máximo, la pareja de Máximo, los parientes, los asistentes más cercanos de la pareja y 2 empresarios del círculo rojo del kirchnerismo. Lázaro Báez, que había estado el día anterior con Néstor Kirchner, y Rudy Ulloa, Igor, que había sido su asistente, su chofer, y ahora era casi un hermano menor de Néstor Kirchner, un empresario de medios, también muy adinerado, muy importante en el círculo de Néstor, un lupinero de la primera hora, porque además era una persona que conducía los grupos de choque en Gallegos, en fin. Después, a la hora y media, Cristina le ordenó a todos los que estaban esperando en el parque que entraran, y ahí entraron el jefe de gabinete, los ministros, secretarios,
legisladores nacionales, legisladores provinciales, el gobernador de Santa Cruz, ministros del gobierno de Santa Cruz, en fin, mucha gente, y fue un velatorio a cajón abierto. Todos habían llegado, claro, acongojados por la noticia, pero también deseosos de ver si Cristina podía reemplazar a semejante personaje que seguía siendo el hombre más poderoso, la persona más poderosa de la Argentina. Con relación al velatorio de Buenos Aires, ¿qué síntesis podés hacer al respecto? Yo diría que para mí fue la conversión que hizo Cristina de una tragedia personal en una puesta en escena, a tono con la política espectáculo, que es la política contemporánea, la política como una representación, como una función. Ella lo hizo y eso le dio buenos réditos políticos, aumentó su imagen política, su imagen positiva en 20 puntos y ganó las elecciones del año siguiente, en el 2011, con el 54,11% de los votos en primera vuelta, un récord al menos desde el retorno a la democracia en el 83. Ceferino, vamos a hacer la pausa. Cuando regresemos vamos a preguntarte cómo eran las relaciones puertas adentro entre Néstor y Cristina, si te parece bien. ¿Nos aguardás un poquitito? ¿Cómo no? Y estamos en contacto. Ya estamos de vuelta con Ceferino Reato. La pausa, ya volvemos.